Bienvenidos a Alimentos y Regiones y a otro capítulo sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. En 1998 hicimos nuestro primer trabajo sobre el tema. Allí estaba Menem de presidente, Enrique Cardoso en Brasil, Jesús González en vías navegables y un dinámico embajador de Brasil, Castroto de Azambuja. Y en todos brillaba un entusiasmo porque el Mercosur prometía desatar el nudo que mantenía a la región aislada y con un muy lento desarrollo. Se hicieron muchas cosas y se ven importantes resultados, pero que no nos engañemos, son producto de la inercia y de aquel gran envión que se sumó luego a la expansión agrícola, producto de altos precios que habilitaron otras enormes zonas para la producción. Aquí podemos desgajar las consecuencias en diferentes áreas como la ambiental, la industria aceitera, la industria metalmecánica, los servicios, etcétera, etcétera. Desde 1992, en que se firmó el Acuerdo de las Leñas, los ríos Paraná y Paraguay pasaron por una ficción a convertirse en la hidrovía Paraguay-Paraná. Y esta debía dotarla en todo su recorrido de casi 3.500 kilómetros en una vía confiable y segura para la navegación que impulsara el comercio, el desarrollo y la fraternidad entre todos los países ribereños, que son 5: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Un actor desde el primer día fue Jan van Hostraten de la empresa paraguaya Líneas Panchita G. Hay una intención de mejorar y se hacen varias reuniones y realmente se ve una intención de mejorar. Pero lo que pasa es que tú hablas con aduana. La gente que está en aduana está acostumbrado al transporte por camión. Entonces quiere comparar lo que es el transporte fluvial con el camión y no es así. Yo lo que veo en el CIH, en la Comisión del Acuerdo, es que otra vez nos estamos equivocando muchísimo. Y yo digo, nos estamos equivocando porque el sector privado no está reclamando como debería reclamar, porque cuando hay una reunión del CIH o de la Comisión del Acuerdo, se están yendo otra vez para hacer reglamentos. Y esa película ya pasó en nuestro cine y fue un desastre. Hoy nosotros tenemos el Acuerdo de las Leñas, que es una maravilla, los protocolos es una maravilla, pero por problemas políticos se internalizó algunos reglamentos y eso sí, que nunca se cumplieron, y ahora se está yendo por el mismo camino. Según lo plantea Jan, parecería que los análisis de los temas no estuvieran bien estructurados y en canales específicos con elementos técnicos decisorios, mientras transitan por vías más abstractas que las soluciones requieren. Te diría que particularmente, y yo hace rato que tengo una posición mía que es que el sector privado no tiene interlocutores con los gobiernos. Cuando en el 94 se hizo la Comisión del Acuerdo, me acuerdo perfectamente bien porque yo estaba en São Paulo en aquella época, y la Comisión del Acuerdo era que cada país iba a tener un vocal que trabajaría solo para ese sector de la hidrovía y para que el sector privado pudiera tener un lugar de exponer sus problemas a esos 5 vocales de los 5 países y cosas. Hoy no existen los vocales. En las reuniones de la Comisión del Acuerdo, el sector privado no participa
nos dan una hora así para venir a exponer los problemas y después te dicen vamos a estudiar y no estudian nada. O sea, en esa parte estamos yendo para atrás, pero... La voz de Jan es potente, ya que describe con la autoridad de la experiencia esa característica tan propia de nuestros países que es la burocracia y el abismo frente al sector empresarial. Aquí me permito citar a un político argentino a quien la historia aún le debe pedir una rendición de cuentas sincera, pero que tenía una percepción sobre las debilidades humanas extraordinaria. Le atribuyen al general Perón el dicho: si quieres que el problema perdure, nombra una comisión. Yo llamo la atención para ese punto porque yo creo que es importante la parte esa, Carlos, de que realmente nos estamos equivocando otra vez y las reuniones que se hacen entre los gobiernos, en vez de que se aprovecharan para realmente resolver los temas importantes de la hidrovía, se reúnen para discutir reglamentos y reglamentos y reglamentos que son solo trabas, trabas y trabas y costos y costos y costos para los armadores. Ese yo creo que hoy sería el punto así que se debería atacar, cambiar esa mentalidad de esas reuniones y hacer una reunión participativa de los gobiernos con el sector privado y donde uno viera, por ejemplo, discutir la industria naval, o sea, vamos a seguir trayendo barcazas de China o vamos a proteger las industrias de los países de la hidrovía, o vamos a dragar, sí, bueno, ¿cómo? ¿De dónde va a venir la plata? Hoy esos temas no se discuten, ni balizamiento, que es barato, no se discute. ¿Entiendes? Entonces, ese es un punto que debería cambiar, debería haber un cambio grande en el approach del sector de gobierno con el sector privado. En el próximo bloque veremos el desafío de ordenar el modo de transporte que tiene facetas diversas y multiplicadas por los intereses de los 5 países, por lo que resulta un prisma muy enriquecedor. El Comité Intergubernamental de la Hidrovía, llamado CIH, congrega a los países miembros ribereños de los ríos y eso fue apelado como una hidrovía. El embajador Luis Niscóbolos es miembro de carrera de nuestro servicio diplomático y fue designado en forma unánime por los delegados de los países miembros como secretario ejecutivo de ese organismo. Le cabe entonces una paciente etapa de administrar diferencias. Creo que estamos en un momento interesante, en un momento donde se observa una evolución constante de la importancia que ha tomado la hidrovía Paraguay-Paraná, el acuerdo de transporte para los 5 países que lo integran, desde hace ya algo más de un cuarto de siglo. Se consolida un volumen de carga importante y de tránsito fluvial relativamente estable en los últimos años en el tramo hidroviario puro de
entre 20 y 22 millones de toneladas, por supuesto sin contar con lo que son las salidas desde el nodo de Gran Rosario, de Santa Fe al océano, de todo lo que es la carga básicamente de productos agropecuarios y agropecuarios procesados del complejo sojero. Hay una creciente intención de los países de adoptar una normativa común, pese a que tenemos una normativa común originaria y que está establecida en los acuerdos que dieron origen a este proyecto. Algunas de sus reglamentaciones sufrieron alguna demora en su incorporación nacional, otras se están perfeccionando para adaptarlas después de 25 años a una nueva realidad. Y creo que también que hay una convergencia en la importancia que tiene este proyecto de integración, que no solo es un proyecto de transporte fluvial para aprovechar la economía de escala que significa el transporte hidroviario, o sea, lo que significa un tren de barcazas vis a vis camiones o ferrocarril, ¿no? Siempre, en general, el transporte fluvial va a tener una ventaja en términos de eficiencia, que no es absoluta ni es en todos los casos, pero claramente en distancias largas puede tener alguna ventaja importante. Hay varias hidrovías que funcionan en el mundo y eso nos lleva a preguntarnos de las dificultades por las que atravesamos para tener ese estándar, y las respuestas surgen con naturalidad. Si miramos experiencias comparadas, y usted sabe que siempre hay una tendencia a mirar ejemplos de otros países o de otras regiones del mundo, como el caso de la hidrovía de Rin, que es una institución que es más que bicentenaria. Evidentemente uno podría decir que, bueno, que en la hidrovía se está avanzando a una velocidad relativamente normal. ¿Y qué significa ese avance? ¿Y por qué se avanza a esa velocidad y no a otra? Un poco por las razones que usted describió, por una mezcla de cuestiones de naturaleza técnica, política, circunstancias externas, la coyuntura regional o internacional, en fin, un conjunto de situaciones que hacen que a veces los procesos de integración y sobre todo del armado de una estructura relativamente homogénea que regule el transporte fluvial en la región es un proceso que lleva su tiempo. Yo creo que quizás lo que más se demoró, pero por circunstancias normales en la evolución de estos proyectos, como dije, es un poco en la adopción de una reglamentación común. Estamos en vía de ello, en adoptar el conjunto de los 13 reglamentos de la hidrovía Paraguay-Paraná por parte de todos los países, de los 5 países, en algunos de ellos que tienen, digamos, materias o cuestiones un tanto más complejas que otras, como son las cuestiones de formación y capacitación, las cuestiones vinculadas a las normas de seguridad en la navegación, la cuestión del pilotaje, la cuestión medioambiental, por nombrarle 4 capítulos importantes, requieren un trabajo y una tarea de consenso y de construcción de una normativa común que lleva su tiempo. En estos años, por lo menos en los años que yo he sido testigo como secretario ejecutivo del organismo, noto una evolución marcada en una misma dirección. Una misma dirección en nuestros países alborotados es un avance de consideración. Los péndulos políticos e ideológicos, por suerte, no lograron estancar el proceso que claramente incomoda a intereses poderosos. Y nuestro país, por lo menos la presión sindical de camioneros y trabajadores portuarios, ha causado perjuicios muy graves mientras los líderes se enriquecían de manera descarada. Ya hay varios de ellos presos y vendrán por suerte varios más. Las cuestiones o los objetivos hay que verlos dentro de lo posible y no tanto dentro de lo ideal. Y dentro de lo posible la hidrovía se está transformando en una opción estratégica de transporte regional importante, con avances, a veces con algún retroceso, con un ejercicio de toma de decisión conjunta, y me refiero
a lo que es el CIH, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que requiere cierto tiempo. Acabamos, para cerrar esta pregunta, acabamos de concluir en Montevideo semanas atrás las 2 reuniones del organismo, de la Comisión del Acuerdo y del CIH, la 52ª reunión de la Comisión del Acuerdo y la 46ª reunión del CIH, que se hicieron en conjunto una seguida de la otra. Y hemos registrado unos progresos importantes. Están incorporadas estas disciplinas, como le dije, se está trabajando en estas cuestiones, se está trabajando en dimensión máxima de los convoyes para tratar de uniformar un régimen de dimensiones máximas posibles en la cuestión medioambiental. Todo ello para tratar de sostener este nivel de carga que se cree que va a poder aumentar de manera importante en los próximos años, de darse las previsiones de producción y cosecha que se esperan en la región. El embajador Luis Niscóbolos no rehúye absolutamente ninguna de las observaciones que se pueden hacer. Claro es que las necesidades y urgencias son diferentes para los gobiernos y para las empresas. Esta diferencia en los tiempos que corren debería ir achicándose y la velocidad de los cambios debe responder a esa realidad, pero sin perder de vista nunca su interés general y una mirada de largo plazo. Algún defecto nos debe acompañar en forma colectiva si vemos que el resultado del desarrollo económico y social de la región desde hace décadas es uno de los más bajos a nivel global. Muchas veces preguntamos quién o cómo se coordina en el plano nacional y, considerando también el internacional, una estrategia de logística que armonice una hidrovía Paraguay-Paraná con ferrocarriles transoceánicos, con puertos y accesos, con túneles y puentes, todas obras que son inversiones billonarias. Todo parte de un rompecabezas, evidentemente, y ese rompecabezas en algún momento va a llenarse con las piezas adecuadas para configurar lo que queremos que configure, que es tener realmente una región mejor conectada, más rápida con los centros de destino final de nuestra producción. Yo creo que se está trabajando y se habla. La hidrovía no está desconectada de proyectos que vinculan la comunicación este-oeste de América del Sur. La hidrovía no está conectada de tener unos buenos puertos y acceso a los puertos en la región de su desembocadura en el Río de la Plata. La hidrovía no está desconectada de tener una buena vinculación con las provincias del NEA y del NOA y del sur de Brasil y de Bolivia, que son 2 grandes focos o 2 grandes polos de atracción de mucha carga para la hidrovía Paraguay-Paraná. Imaginemos solamente lo que significarían 2 o 3 millones de toneladas más de carga anual por la hidrovía. Sería incrementar el volumen actual en un aproximadamente 15%. Todo lo que eso representa en materia de servicios, de empleo, de producción, de conectividad, de personal embarcado. Todo eso es un círculo que tiende gradualmente, quizás no a la velocidad deseada, a ser un círculo virtuoso. Solamente con esos volúmenes, si un convoy a pleno de carga transporta aproximadamente 45.000 toneladas de carga, imaginemos lo que representan 2 a 3 millones de toneladas de carga más, como le dije. ¿Cuántos convoyes son? Son más de 50. Para decirlo en un cálculo simple y sencillo. Todo eso significa más demanda de servicios, más consumo de productos, más empleo, como dije, y mucha mejor conectividad y una salida más eficiente para la producción según el tipo de producto que se trate. O sea que yo creo que se piensa en una visión de integración
de los proyectos de transporte en la región. América Latina tiene un déficit de infraestructura importante que lo está lentamente intentando reducir, y estos proyectos que usted mencionó son parte de ese objetivo. Es difícil dar números y proyectar de manera poco profesional o aventurada, pero yo creo que probablemente en 10, 15, 20 años, que no es tanto, parece mucho, pero no es tanto en estos proyectos, tendremos un volumen de carga muchísimo mayor y una hidrovía todavía mucho más desarrollada desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de los medios navales que la circulan. Sin duda vamos a un proyecto que va a ir progresando de manera inequívoca. Para eso claramente tienen que estar integrados y con ese mismo objetivo los 5 países. Son, como dije en otras entrevistas, son países aún en la región disímiles y también con otros proyectos y objetivos de conectividad fuera de la región sur de Latinoamérica, pero que pueden tener una opción importante. Aún las comunidades deben aprender a convivir y crecer de cara a los ríos de manera sustentable, y es una materia pendiente en muchas de ellas, en donde además el turismo es una fuente importante de ingresos. Mucho se habló del impacto ambiental de la hidrovía, que fue administrado con prudencia por todos los gobiernos. Sin duda, ningún proyecto de desarrollo de estas características vinculado a lo que es estamos por ahí hablando de producción como tal por un lado y lo que es la vía fluvial por el otro, donde la cuestión ambiental, por supuesto, es crucial. Los límites a la producción sostenible están dados y cada país sabe hasta dónde puede avanzar con eso sin afectar los objetivos de medio ambiente con los cuales todos están comprometidos en los tratados internacionales, o la gran mayoría, la inmensa mayoría. En lo que concierne a la hidrovía como tal, como proyecto, es un proyecto afortunadamente que hasta el momento no es un proyecto que ambientalmente sea dañino o represente una amenaza. Cualquier iniciativa que se toma siguiendo los lineamientos y las directrices que emanan de los compromisos regionales, internacionales en materia medioambiental, y en lo que hace al transporte fluvial como tal, se están adoptando todos los parámetros internacionales, por ejemplo, de la Organización Marítima Internacional, de la OMI a la hidrovía, incorporando directrices de efectivo cumplimiento para el tratamiento de las aguas, para el tratamiento de los residuos líquidos, sólidos, para las emisiones de gas, y al mismo tiempo también se están comenzando lentamente a incorporar artefactos navales, remolcadores, empuje con las mejores tecnologías. O sea que hay un compromiso con el cuidado y con la responsabilidad sin duda medioambiental. Por supuesto, esto depende de otras cuestiones, la cuestión de la producción, los límites de la producción. Bueno, este es un desafío que excede absolutamente la cuestión de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hasta dónde se podrá avanzar con la producción agropecuaria y poner en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente en determinadas regiones que ya están un tanto afectadas. Es un debate un poco más amplio que excede el alcance de la hidrovía, pero hay que tenerlo, por supuesto, presente. Si yo no soy de los que dice, bueno, vamos a tener una producción de 300 millones de toneladas y vamos a bajar por la hidrovía 100 millones de toneladas. No, yo creo que eso hay que verlo con un poco más de... Cuando digo hidrovía me refiero al tránsito barcacero, ¿no? Eso hay que verlo con prudencia, con responsabilidad y no tirar cifras por tirarlas. Una cosa es la hidrovía, todo el proyecto hidroviario visto desde el CIH, y otra es lo que es la región de Santa Fe al océano, donde por supuesto por ahí fluye el 80% de la producción agropecuaria de la Argentina, por ejemplo. Pero hoy la Amazonía nos interpela con violencia. Más sutil,
El río decrece en su caudal, las lluvias se hacen erráticas y disminuyen su intensidad. La diversidad biológica nos va despojando de tesoros que eran de la humanidad entera. No queda tiempo para los nacionalismos pequeños, ni para las voracidades fiscales, ni las ambiciones personales.